la Cena del Señor. Ya sé que hace poco estuvimos conversando sobre esto, pero la idea era hacer un repaso, sobre todo para los que están empezando a conocer la palabra, y es un tema trascendental dentro de los fundamentos de la fe, para que sepamos lo que significa la cena y todo lo que representa para nuestras vidas. Para esto, este pasaje se refiere a la celebración de la Pascua, la última reunión que tuvo Jesús con sus discípulos, y donde dio estas instrucciones. Lo mencionan los tres evangelios y lo menciona Pablo. Se menciona en Mateo, en Marcos y en Lucas, y vamos a utilizar algunas de estas versiones. Voy a empezar con Mateo 26, 18 y 19 para que nos ubiquemos en el momento, en el contexto que estaba pasando esta celebración. Y dice así: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Como dice la palabra, era la celebración de la Pascua, era esa fiesta tan especial para el pueblo hebreo, donde significaba pasar por alto, y se refería precisamente cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto y era la última de las pestes que iba a sufrir el pueblo de Egipto, y que el Señor prometió que el que pintara su dintel con sangre en las puertas de sus casas iba a pasar por alto y no iba a haber muerte de los primogénitos, y después de eso iban a quedar libres. Y eso es algo que recordaban ellos año tras año. Por cientos de años se celebró esta fiesta, hasta este día precisamente que Jesús da por terminada esta celebración y empieza otra conmemoración. Y aquí en esta reunión, en el aposento alto, donde él fue instituida por Jesús, esta celebración de la Cena del Señor con sus discípulos antes de morir. La versión de Lucas, capítulo 22, del 14 al 20, dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracia lo partió, se los dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Ayer precisamente hablábamos del tema de la muerte, pero también de la resurrección del Señor, y esto es precisamente lo que Él quiere que recordemos. Primero, utiliza el pan, y la pregunta es: ¿qué simboliza el pan? Como Él lo dice en su palabra, representa su propio cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que simboliza el pan. ¿Y qué simboliza la copa de vino? Es la sangre de Cristo que sella ese nuevo pacto. Y aquí es clave esa palabra precisamente, es el nuevo pacto. Como decía, había un pacto establecido con el pueblo de Israel, que iba a ser liberado y que iba a estar con ellos presente, y ahí se iban a ver bendecidas todas las tierras. El pacto lo hizo con Abraham, lo hizo después con David, lo reafirmó con David, y aquí empieza un nuevo pacto a partir de este momento, y cambian las instrucciones, cambian las celebraciones que se hacían en la Pascua para empezar una nueva conmemoración, como les decía. Este nuevo pacto también reafirma muchas cosas del anterior. Entre esos, nos libera del pecado, tiene que ver también con la liberación de enfermedades y la liberación del poder de Satanás. Pero nos da instrucciones cómo debemos hacerlo, y es lo importante que quiero resaltar el día de hoy. Primero, hay que hacerlo en memoria de Él, y esto es fundamental, diferente a lo que mucha gente
entiende, como de pronto la Iglesia Católica, que dice que hay una transubstanciación. Eso quiere decir que en el momento que se toma el pan, se vuelve el cuerpo de Cristo dentro de nosotros, o que el vino se convierte en sangre dentro de nosotros. Lo que el Señor dice es una figura literaria, precisamente en que algo simboliza algo, y eso es el mensaje que quiere dar aquí, para que recordemos permanentemente ese cuerpo que tenía que ser entregado, tenía que ser ofrecido como tal para que pagara por nuestros pecados, y esa sangre derramada era lo que sellaba el pacto. Como todo pacto se sellaba con sangre, este también era necesario sellarlo con sangre, y por eso era importante que se derramara esa sangre para que quedaran cubiertos y perdonados nuestros pecados. Así que lo que él nos indica es que debemos estar recordando eso, debe estar en memoria de él. ¿Qué proclamamos cada vez que tomamos la Santa Cena? Nos dice la propia palabra que es la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que aquí es echar una mirada hacia atrás, pero también una mirada hacia adelante. Debemos estar recordando esa muerte en la cruz, pero también debemos mirar hacia el futuro, mirando la segunda venida de Cristo. Él nos dice que debemos recordar su muerte hasta el día que Él venga, o sea, que está afirmando que Él va a regresar, y no está hablando del pasado, pero nos está hablando del futuro. Entonces, cada día presente que lo hagamos esta cena del Señor, debemos mirar hacia atrás, pero también mirar hacia adelante, y con la seguridad de que eso fue real, como decíamos ayer, es una verdad absoluta que lo confirma la historia, y así como ha cumplido todas las profecías y se ha cumplido toda la palabra, debemos confiar también de que el Señor va a volver por nosotros. 1 Corintios 11, 27, 30. Es un pasaje que frecuentemente lo recordamos. Dice así: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta la saqué de la versión Reina Valera, precisamente por el tema que hablábamos ayer. Precisamente esta versión es la que menciona que no morimos, sino que dormimos aquí. Y eso implica, nos muestra este pasaje, que hay unos requerimientos para tomar la cena del Señor. No es cualquier cosa, como digo, es el hecho más trascendente para nosotros. Es el cumplimiento de todo el antiguo pacto que se establece hasta la venida del Señor Jesucristo por primera vez, el Mesías esperado. Y por eso es algo tan especial cada vez que nos sentamos a la mesa del Señor, a recordar lo que Él hizo por nosotros, por su gran amor, lo que eso significa para nosotros, el amor del Señor al entregar a su propio Hijo en la cruz para pagar por nosotros, como hablábamos el día de ayer. Pero de todos modos, si esto se toma a la ligera, o sea, se hace en forma indigna, pues trae unas consecuencias, que es lo que nos menciona aquí. Trae enfermedad, trae debilidad, y muchos pueden llegar a dormir. No estoy diciendo que pierdan la salvación por esto, simplemente que duermen, como hablábamos allá. No hay una muerte espiritual, pero sí puede dormir o morir el cuerpo, precisamente. Tiene unas implicaciones en la parte física, un hecho que es completamente espiritual, tiene unas implicaciones físicas para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasará con cualquiera que tome indignamente la cena del Señor? Volvemos a preguntar. Será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Esto no es cualquier cosa. Esto es algo muy sagrado, muy especial, por lo tanto hay que hacerlo con toda la seriedad y la responsabilidad que esto implica. Ayer precisamente, Sebastián, preguntaban de qué momento podía tomar la cena del Señor, y lo importante es tener esto claro. A veces desde muy pequeños, si tiene la conciencia de lo que está haciendo, si sabe lo que esto implica, pues lo puede tomar en el momento que lo tenga claro para el niño, para el joven.
desafortunadamente, como he dicho, mucha gente por ser muy adulta a veces no es madura en este aspecto y es irresponsable y toma estas cosas a la ligera o no sabe lo que implica esto y puede traer muchas cosas para su propio cuerpo. Así que lo importante es que esto lo tenga claro la persona que lo toma, no importa la edad, lo importante es la madurez que tenga para ser responsable ante este acto. Tomarla indignamente se refiere a tomarla en pecado sin habernos arrepentido. Entonces, lo que nos manda el Señor es que nos revisemos precisamente, que nos arrepintamos constantemente y que limpiemos todo, cualquier pecado que nosotros tengamos en nuestra vida. Como hemos hablado, Jesús murió por nuestros pecados, nos dio el perdón de los pecados, pero nosotros tenemos que confesar los pecados, arrepentirnos de esos pecados y estarnos tomando ese perdón constantemente, porque no quiere decir que no hemos vuelto a pecar después de que creímos y confiamos en Él. Simplemente tenemos que estar evaluándonos, revisándonos y arrepintiéndonos de nuestros pecados para que seamos dignos de haber recibido ese perdón a través de la cruz, a través de la sangre derramada. Entonces, ¿por qué hay a veces mucha gente débil y enferma? Como dice, y algunos duermen precisamente por tomar a veces la cena del Señor indignamente. No quiere decir que todo el que se enferme es por esto, pero es una de las causas por las cuales puede traer enfermedad, debilidad y muerte física. ¿Qué recibiré si la tomo indignamente? Todo lo contrario. Si esto nos trae debilidad, enfermedad y muerte, cuando lo hacemos dignamente, pues también trae sanidad, trae fortaleza y trae vida. Así que es importante por eso practicar la cena del Señor, participar de la cena del Señor para que haya esto en nuestra vida. Esto es fundamental, tener esto claro también. ¿Cómo se debe tomar la cena del Señor? Vamos a hacer un repaso en forma rápida, cómo es lo adecuado hacerlo en base a esta palabra. 1 Corintios 11, 31, 32 dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Como vemos aquí, esas consecuencias de que pasen nuestras vidas, eso es simplemente parte de la disciplina del Señor, que lo hace por amor a nosotros, para que tengamos esa fortaleza, esa salud y esa vida. Pero si no lo hacemos de forma adecuada, pues traemos lo contrario y simplemente lo que quiere es llamarnos la atención para que lo hagamos en forma adecuada. Por eso nos invita a que nos examinemos y mirar nuestro interior. Y eso implica varias cosas. A veces cargamos culpas, a veces hay raíces de amargura en nuestra vida, hay orgullo. Son situaciones que al Señor no le agrada y por lo tanto no somos dignos de sentarnos a su mesa cuando Él nos ha pedido que dejemos todas estas cosas y que confiemos en Él en todas las áreas. Y esto es dejar estas cosas que al Señor no le agrada al sentarnos a su mesa. En Marcos 7:21 también nos da una lista de cosas que pueden estar en nuestro interior y que vale la pena que las revisemos para que no nos afecten esta relación con el Señor. Dice, porque adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Así que aquí nos da un listado de las cosas que pueden estar dentro de nuestro interior, naciendo o creciendo, y debemos estar atentos a todas estas cosas porque de ahí después se genera el pecado. Así que si hay algo en nuestro pensamiento o en nuestra voluntad, debemos empezar a examinarnos para que nada de esto se vuelva realidad en nuestras vidas y vamos a tener las consecuencias de esto. Entonces, antes de tomar la cena del Señor, nos invita o debemos perdonar, debemos arrepentirnos y también debemos pedir perdón. Y esto implica también
algo que hay que hacer en cuanto a mirar alrededor nuestro. El Señor también no le agrada los pleitos, los desacuerdos, y por eso nos invita a que en Mateo 5, 23, 24 dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Así como eran los pasos antes de entrar al tabernáculo, donde había un sitio del holocausto, donde se ponían todas las ofrendas, los sacrificios. También había el altar de bronce, donde uno se examinaba, y eran pasos necesarios antes de entrar a su presencia, al lugar santo. También, cada vez que nos vamos a sentar a la mesa del Señor, debemos hacer lo mismo. Mirarnos como si fuéramos el altar de bronce, revisarnos, mirar si antes de entregar la ofrenda, antes de darle alabanza a Él, debemos mirar que no tengamos nada contra los demás. Así que hay que mirar hacia adentro, pero también hay que mirar hacia afuera. Y esto implica también un tema de comunión. La cena del Señor es algo que nos identifica, tiene que ver con coinonía. Muchas veces en algunas iglesias hablan del término comunión cada vez que van a tomar la cena del Señor, porque también implicaba eso, era una identificación que solamente esta cena la hacían los cristianos permanentemente, y eso simplemente reflejaba una asociación, una relación íntima entre varias personas en torno a la mesa del Señor. Como toda comida, y en el mundo oriental es muy especial el tema de la cena, el tema de la comida, es un hecho que no solamente familiar, sino que implica invitar a otras personas, y era algo que caracterizaba a los cristianos. Así que la gente identificaba cuando la gente estaba reunida constantemente, se conocían como las cenas de amor, donde se reunían los creyentes en el Señor a comer diferentes comidas, pero dentro de la comida se hacía el partimiento del pan, y era algo que identificaba a los creyentes en el Señor. En Hechos 2:42 nos dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. La iglesia primitiva entendió eso como algo muy especial. Como decía ellos, su firmeza la lograban al estar completamente unidos en la unidad de esos primeros creyentes. Era algo muy significativo y muy representativo ante la demás gente, de que por qué había tanta armonía y tanta unión entre los creyentes. Y parte se debía a esto, porque ellos era tanto el deseo de crecer en el Señor, de conocer las verdades del Señor, que se reunían constantemente a estudiar la palabra, a tener comunión, y como decía, al partir el pan y la oración. Son cosas fundamentales que todo cristiano tiene que hacer. Y eso es lo que tratamos de hacer como grupo en este tipo de reuniones, que podamos estudiar la palabra, que podamos tener comunión los unos con los otros, que podamos tener un tiempo de oración, de alabanza, y también que partamos el pan, como lo dice este pasaje. En el versículo 46 y 47, ahí adelantico, dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Esta debe ser la constante en la vida de los cristianos. Este tipo de reuniones que, como digo, gracias a Dios, el Señor, a través de la tecnología y en esta época de pandemia, nos ha permitido tener tiempo a todos, un poco a la fuerza, se puede decir, pero yo me gozo cada día que la gente esté dispuesta a reunirse, así como la iglesia primitiva, todos los días. Y el Señor nos indica que esto se hacía en las casas, así como lo estamos haciendo ahora, donde podemos estudiar la palabra, donde podemos tener comunión, vernos aquí las caras, estar gustosos de que todos estemos sanos, estar
disfrutando esto con alegría, pero sobre todo tener tiempo de oración, tener tiempo de partir el pan y sobre todo de estudiar la palabra. Son cosas que la iglesia siempre, desde un inicio lo hizo, desafortunadamente en los tiempos fue perdiendo esta costumbre, y es algo que el Señor nos invita a hacer, que siempre que nos reunamos partamos el pan. No hay que ir a un lugar específico, no hay que esperar al sábado, al domingo para hacerlo, sino como dice la palabra, es algo que se debe hacer todos los días, cada vez que se reúnan, hagan estas 4 cosas que son fundamentales para que la unidad de la iglesia y el crecimiento y edificación de su iglesia.